¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy damos un salto de gigante en nuestra capacidad como desarrolladores. Vamos a dejar de guardar datos en simples ficheros para aprender a gestionar bases de datos relacionales de forma profesional. Desde los fundamentos de SQL hasta la elegancia de Entity Framework Core y la inyección de dependencias, hoy descubriremos cómo hacer que nuestras aplicaciones sean robustas, escalables y orientadas al dato. Hola, encantada de estar aquí en esta inmersión profunda. Y la verdad es que este análisis a fondo del tema 09 es vital. O sea, es el puente definitivo entre escribir un código que funciona en tu portátil y crear una persistencia verdaderamente profesional. Totalmente. Y es que, a ver, para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender de dónde venimos, ¿verdad? Claro, justo. En unidades anteriores, guardar un archivo JSON o un CSV parecía la solución a todos nuestros problemas. Y oye, para transferir información están muy bien. Sí, para configuraciones o volcados rápidos son perfectos. Pero claro, cuando te enfrentas a la realidad de la producción, los ficheros planos colapsan enseguida. Se hunden por completo. Eso es. Imagina, un escenario real. Tienes miles de peticiones por segundo intentando leer y sobreescribir el mismo archivo de texto al mismo tiempo. Madre mía, el archivo se corrompe a los 2 segundos. Se corrompe, exacto. O ponte a buscar un registro específico, no sé, el usuario número 3 millones, leyendo el fichero línea por línea. Es inviable. Por eso, las bases de datos relacionales son un salto enorme. No solo resuelven la concurrencia, sino que traen consigo las transacciones ACID. Vale, vamos a desglosar esto, porque el término ACID es súper importante. La A de atomicidad es quizás la que más nos suena a todos, ¿no? Sí, el típico ejemplo del banco. Eso es. O se hace toda la transferencia bancaria de una cuenta a otra, o no se hace absolutamente nada, nada medias. Exacto. Pero las otras letras son igual de críticas. Tienes la C de consistencia, que asegura que tus datos siempre respetan las reglas de negocio. La I de aislamiento, que, garantiza que dos transacciones simultáneas no se pisoteen entre sí. Súper importante cuando hay mucha carga. Y por último, la D de durabilidad. O sea, si alguien tropieza con el cable del servidor un milisegundo después de que la base de datos haya dicho guardado, el dato sigue ahí cuando reinicias. Es como una garantía de hierro. Pero claro, aquí es donde empieza la fiesta. Tenemos toda esta seguridad en nuestro motor relacional, pero en nuestro código usamos lenguajes como C#. Y aquí surge un choque tremendo, ¿verdad? Sí, el famoso impedance mismatch o desfase de impedancia. Es un concepto técnico crítico. A ver, explícanos eso, porque suena a término de ingeniería eléctrica. Un poco, sí. Básicamente es el choque frontal entre dos mundos que hablan idiomas distintos. Por un lado, tienes tu base de datos relacional, que solo entiende de tablas, filas, columnas y claves foráneas. Todo es plano. Claro. Y por otro lado, tienes C#, un lenguaje orientado a objetos donde tienes jerarquías, colecciones anidadas, polimorfismo, o sea, una clase estudiante que hereda de una clase persona. Vale, entiendo. Es como intentar meter un bloque cuadrado en un agujero redondo, ¿no? La información es la misma, los datos de la persona están ahí, pero la forma geométrica no encaja para nada. Exactamente esa es la analogía. En SQL estándar no existe el concepto de herencia. No puedes guardar un objeto con sus métodos y su polimorfismo en una fila de una tabla de forma directa. Necesitas un traductor simultáneo en medio. Y ese traductor es lo que nos lleva a la gran pirámide de tecnologías de acceso a datos en el ecosistema .NET que analizamos hoy. Eso es. Es el ecosistema que intenta solucionar este desfase. Y tenemos que hablar de los 3 grandes niveles que hay ahora mismo. Venga, empecemos por la base de la pirámide, lo más cercano al metal. Ahí tenemos ADO.NET. Es la base de absolutamente todo. Es lo que te da el control máximo sobre la base de datos, porque hablas directamente con ella, sin intermediarios mágicos. Pero claro, eso tiene un coste, ¿eh? En cuanto a tiempo del desarrollador. Yo recuerdo heredar código legacy con ADO.NET puro y, madre mía, es una locura. Sí, es agotador. O sea, estamos hablando de que para hacer un simple select y sacar una lista de nombres, fácilmente escribes 50 líneas de código. Literalmente. Tienes que abrir la conexión a mano, instanciar el comando, escribir tu SQL en una cadena de texto pelada, ejecutar un lector de datos. Y luego el famoso bucle while iterando fila por fila y diciendo, la columna nombre de la base de datos va a la propiedad nombre de mi objeto. Una por una. Exacto, el mapeo manual.
Es un trabajo muy tedioso y súper propenso a errores humanos. Te equivocas en una letra del nombre de la columna en el string y te salta una excepción en tiempo de ejecución. Vale, pues para evitar ese sufrimiento, subimos un escalón. Y aquí es donde las fuentes nos presentan Dapper. Tipo de Stack Overflow. Palabras mayores. Claro, ellos necesitaban velocidad extrema, pero sin escribir 50 líneas de código. Así que Dapper es un punto intermedio genial. Tú sigues escribiendo tu sentencia SQL a mano, manteniendo todo el control y la optimización de tu consulta, pero él se encarga de todo ese mapeo tedioso de forma automática. O sea, que pasas de 50 líneas a, no sé, 15. 15 o incluso menos. Dapper lee las columnas que devuelve tu SQL y las asigna automáticamente a las propiedades de tu objeto C# usando reflexión. Es rapidísimo. Vale, pero si seguimos subiendo, llegamos a la joya de la corona, a la cima de la pirámide. Entity Framework Core, o EF Core. Y claro, aquí ya parece magia porque no escribes SQL en absoluto, ¿verdad? Bueno, no escribes SQL directamente, exacto. Usas LINQ, que es código C# puro, y F-Core se encarga de traducirlo. Pero a ver, ¿cómo funciona esa magia negra por debajo? Porque pasar de un predicado en C# a una consulta compleja de Postgres o SQL Server tiene tela. Tiene muchísima tela. Lo que hace EF-Core bajo el capó es construir lo que se llama un árbol de expresiones. ¿Vale? Cuando tú escribes tu consulta LINQ, el compilador no la ejecuta sin más. Crea una estructura de datos en memoria que representa la lógica de lo que estás pidiendo. Luego, EF-Core toma ese árbol, lo analiza nodo por nodo y usa un proveedor específico para generar el SQL exacto para el motor que estés usando. O sea, si estoy en SQLite, genera un dialecto, y si estoy en SQL Server, genera otro. Todo sobre la marcha. Exacto. Y además incorpora el change tracking, el rastreador de cambios. Tú modificas una propiedad de tu objeto en C#, llamas a guardar, y él sabe exactamente qué sentencia update generar solo para esa columna. Pero a ver, aquí te lanzo una pregunta, porque este es un debate súper común. Si EF-Core hace todo este trabajo pesado, te escribe el SQL perfecto y te ahorra muchísimo tiempo, ¿por qué alguien querría usar Ado.NET o Dapper hoy en día? ¿No es un paso atrás volver a escribir SQL a mano? Lo fascinante aquí es entender cómo escala el software. O sea, esa magia que dices tiene un precio, un coste computacional importante. Claro, nada es gratis. Exacto. El change tracking que mencionábamos, por ejemplo. Para que EF-Core sepa que ha cambiado, cuando recupera un registro de la base de datos, guarda una instantánea, una copia exacta, en la memoria RAM del servidor. ¿Vale? Entonces, cuando vas a guardar, tiene que comparar tu objeto actual con esa instantánea propiedad por propiedad. Si tienes 50 usuarios, ni lo notas. Pero imagina procesar miles de millones de peticiones al mes como hace Stack Overflow. Madre mía, la memoria RAM del servidor se te va por las nubes solo manteniendo esas copias. Exactamente. El consumo de CPU y memoria para mantener ese nivel de abstracción destruiría el rendimiento. Por eso, si el rendimiento extremo es tu prioridad número 1, o si tienes una consulta SQL súper compleja, Dapper es el término medio ideal. No es un paso atrás, es elegir la herramienta adecuada. Vale, clarísimo. O sea, EF-Core para el 90% del desarrollo por pura productividad y Dapper como herramienta quirúrgica cuando los milisegundos importan. Lo has clavado. Bien, pues una vez elegida la herramienta para conectar, tenemos que decidir cómo guardamos los datos, ¿no? Y el análisis hace mucho hincapié en el diseño de las entidades, usando una entidad persona de ejemplo. Y aquí se abre un melón gigante, el debate de las claves primarias. ¿Qué usamos, autonuméricos o hits? Este es de los debates que más impacto a largo plazo tienen en una arquitectura. Totalmente. La regla de oro, y esto hay que grabárselo a fuego, es usar autonuméricos por defecto. Vale, pero ¿por qué? A ver, un autonumérico es un número entero de 4 bytes, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, y es extremadamente eficiente. Los motores relacionales guardan los datos en el disco duro estructurados en forma de árboles B. Como la clave autonumérica secuencial, cuando insertas un nuevo registro, la base de datos simplemente lo coloca al final de la estructura en el disco. Es una operación rapidísima. Vale, pero ¿qué pasa con los GUIDs? O sea, los GUIDs son geniales. Son esas cadenas larguísimas de 16 bytes, súper aleatorias,
Y lo bueno es que mi aplicación C# puede generarlos al instante sin tener que ir a preguntarle a la base de datos cuál es el siguiente número. Claro, para sistemas distribuidos con múltiples servidores son imprescindibles. Pero meter cadenas totalmente aleatorias en un árbol B ordenado es un drama para la base de datos. Me imagino, claro. Como es aleatorio, no va al final de la lista. Exacto. Genera lo que se llama fragmentación de índices. La base de datos tiene que buscar el hueco exacto en medio del árbol donde ese GUID encaja alfabéticamente. Tiene que partir páginas de memoria en dos, mover los datos de sitio para hacerle hueco. O sea, multiplicas las lecturas y escrituras en el disco duro una barbaridad. Una barbaridad. Por eso, los autonuméricos son la opción por defecto y los GIDs se reservan solo para cuando la arquitectura realmente lo exige. Vale, apuntado. Y hablando de diseño, las fuentes también mencionan atributos de control indispensables como la fecha de creación y de actualización. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Hablan de la propiedad isDeleted, el borrado lógico. Y esto es algo en lo que mucha gente no piensa. La ilusión del borrado. Exacto. O sea, cuando un usuario entra en su aplicación y le da a eliminar a un mensaje o a una factura, rara vez se borra nada de verdad, ¿no? Casi nunca. Y el análisis indica que en el 95% de los casos se usa este borrado lógico. O sea, no lanzas un comando delete de SQL que destruye el registro físicamente. Simplemente cambias un interruptor, una columna booleana llamada isDeleted, de falso a verdadero. ¿Y por qué hacemos esto? A ver, un borrado físico ahorra espacio en el disco duro. Sí, ahorras un poco de espacio, pero pierdes algo muchísimo más valioso: el historial de tus datos. Claro. Y además, rompes la integridad referencial. Imagina que borras físicamente un usuario, pero su usuario tenía facturas asociadas. ¿Qué haces con las facturas? ¿Las dejas huérfanas? ¿Se rompe todo el casillo de naipes? Y supongo que temas legales también influyen, ¿no? Totalmente. El RGPD o normativas financieras muchas veces te obligan a conservar los registros de ciertas operaciones durante años. No puedes simplemente destruirlos. Así que los ocultas, lógicamente modificando tus consultas para que ignoren los que tienen el isDeleted a verdadero. ¡Qué fascinante! O sea, que los datos son prácticamente inmortales hoy en día. Vale, pues ya tenemos nuestras entidades blindadas. Pero ahora surge un problema de arquitectura. Si escribimos toda nuestra lógica de negocio acoplada directamente a Entity Framework Core o a SQLite. Estamos vendidos. Exacto. Si mañana queremos cambiar de base de datos, tenemos que reescribir medio programa. Y el análisis nos da la solución a esto, la arquitectura limpia, empezando por el patrón repositorio. Sí, el patrón repositorio es como... Imagina que es un bibliotecario. A ver. Tu aplicación, tu lógica de negocio, no va a las estanterías a buscar el libro. Simplemente le pide al bibliotecario a través de una interfaz estricta, por ejemplo, iCRUD Repository, que le busque a una persona. Vale. A tu lógica de negocio le da exactamente igual si el bibliotecario saca el dato de un servidor SQL gigantesco, de un triste archivo de texto o de la memoria RAM. El repositorio aísla toda esa complejidad. Me encanta. Y para que esto funcione sin fricciones, entra el concepto de inyección de dependencias. A mí me gusta verlo como las herramientas eléctricas modernas de bricolaje, ¿sabes? ¡Ah, qué buena analogía! A ver, cuéntame. Imagina que tu lógica de negocio es un taladro. Si lo haces mal, con un acoplamiento fuerte, es como si el taladro tuviera el cable soldado directamente al enchufe de la pared. Solo funciona en ese enchufe. ¡Claro! Pero con la inyección de dependencias, el taladro tiene una ranura para una batería intercambiable. Tú no fabricas la energía ahí, simplemente esperas a que el sistema te inyecte la batería por el constructor. Exacto. Y el que decide qué batería le pones al taladro es el archivo de configuración, el famoso appsettings.json, junto con el inyector de dependencias al arrancar el programa. Eso es una maravilla. Puedes ponerle una batería de Postgres para producción o una batería ligerita en memoria para hacer tests locales, todo sin tocar el código del taladro. Y justo hablando de baterías y memoria, aquí las fuentes destacan un detalle técnico crítico, una verdadera trampa que te puede volver loco si no la conoces. Uy, a ver, cuenta. Tiene que ver con los ciclos de vida de las dependencias. Ya sabes, Transient, que crea uno nuevo cada vez, Scoped, que crea uno por cada petición web, y Singleton, que es uno único para toda la vida de la aplicación. Sí, lo clásico. Vale, pues imagínate que decides usar SQLite en memoria para tus pruebas, usando la cadena de conexión : memory : con Dapper. Vale, muy típico.
Si configuras esa conexión en el inyector como scoped, ¿qué pasa? Que al terminar la petición HTTP, digamos un registro de usuario, la conexión a la base de datos se cierra. Claro, es el comportamiento normal. Sí, pero al cerrarse la conexión en SQLite en memoria, el sistema operativo dice, ya no usas esto, libera la memoria RAM. Y tu base de datos entera, con todos los datos, desaparece en el aire. Ostras. O sea, que en la siguiente petición, cuando el usuario intenta iniciar sesión, la aplicación busca en la base de datos y se encuentra un desierto absoluto, 0 registros. Exactamente. Por eso, si usas SQLite en memoria, tienes que registrarlo obligatoriamente como singleton, para que la conexión nunca se cierre mientras la app esté viva. ¡Qué locura de detalle! Y con Fcore pasa lo mismo. Curiosamente, no. El proveedor in-memory nativo de Fcore funciona diferente bajo el capó. No simula un motor de base de datos a nivel de sistema operativo. Lo que hace es crear un diccionario estático gigante en la memoria de .NET. Así que, aunque la conexión se cierre por el scope, los datos siguen ahí en ese diccionario. Este es el tipo de conocimiento que separa a un senior de un junior. Pero bueno, avancemos. Tenemos nuestra arquitectura limpia, todo inyectado y desacoplado. Pero, inevitablemente, las cosas van a fallar. Siempre fallan. Un correo electrónico duplicado, un DNI que no es válido, y aquí las fuentes introducen un paradigma espectacular. Railway Oriented Programming, o ROP. Y voy a hacer un poco de abogado del diablo aquí, ¿vale? Venga, dispara. ¿Acaso las excepciones en C# no se inventaron exactamente para manejar errores? O sea, si un usuario mete mal un dato, lanza una excepción y listo. ¿Por qué complicarnos ahora con metáforas de trenes y vías alternativas? Si conectamos esto con la perspectiva general del rendimiento que hablábamos antes, las excepciones son extremadamente caras computacionalmente. ¿Caras en qué sentido? En que cuando lanzas una excepción, el entorno de ejecución tiene que parar en seco todo lo que está haciendo, recopilar el estado de la memoria y construir el stack trace, la traza de la pila completa. Claro, ese texto kilométrico rojo que vemos en consola. Exacto. Las excepciones están pensadas para escenarios verdaderamente excepcionales. Un disco duro que sale ardiendo, la red que se cae de golpe, cosas que no puedes prever. Entiendo. O sea, usar una excepción porque en un formulario de registro a alguien se le ha olvidado poner la arroba en el correo es matar moscas a cañonazos. Es literalmente frenar un tren de mercancías tirando del freno de emergencia porque has visto un semáforo en rojo. Rompes la fluidez y castigas al servidor. Vale, ¿y cómo lo soluciona este paradigma del tren, el Railway Oriented Programming? La metáfora del tren propone que tu código tiene siempre 2 vías paralelas, la vía del éxito y la vía del error. Si todo va bien, el flujo avanza por la vía principal. Y si hay un error de validación, digamos, un email duplicado. Entonces, como un cambio de agujas, el tren se desvía a la vía del error. No descarrila, no explota la aplicación lanzando una excepción. Simplemente sigue su camino por la vía secundaria hasta devolver un mensaje amigable al usuario. Las fuentes mencionan que esto se implementa en C# usando un tipo de dato llamado result, ¿verdad? Sí, usando librerías como C# Functional Extensions. En lugar de que tu repositorio devuelva un objeto persona directamente, devuelve un objeto result. Es como si te devolviera una caja fuerte, ¿no? Me gusta eso, sí, una caja fuerte sellada. Y el compilador, que aquí es nuestro mejor amigo, no me deja tocar a la persona que hay dentro de la caja hasta que no compruebe si la caja dice éxito o dice error. Exactamente. Te obliga a gestionar el error. Y la forma de encadenar operaciones es mediante métodos como bind. Tú pasas la caja por el bind y si hay éxito, ejecuta el siguiente paso, por ejemplo, guardar en base de datos. ¿Y si la caja ya venía con un error del validador? El bind lo detecta, ignora el intento de guardado y simplemente pasa el error hacia adelante. El código queda limpísimo, sin bloques try-catch gigantescos por todos lados. ¡Qué maravilla! Y todo esto, todas estas piezas del rompecabezas, desde Dapper hasta este patrón ROP y la inyección de dependencias, las fuentes nos lo aterrizan en un proyecto final, el sistema de gestión de personas. Es un proyecto de integración perfecto. En ese sistema conviven todas estas arquitecturas a la vez. Tienes validadores que usan ROP, tienes tu interfaz de repositorio limpia y tienes 2 implementaciones distintas. Una con Dapper y otra con Entity Framework Core. Y aquí viene el momento mágico. Entonces, ¿qué significa todo esto de lo que hemos hablado hoy? Significa que si yo abro el archivo appsettings.json de ese proyecto Sí. y cambio una sola línea,
Simplemente escribo Dapper, donde decía EF Core. Toda la aplicación cambia de comportamiento. Pasa de guardar los datos en un archivo de disco con un ORM pesado a funcionar íntegramente en la memoria RAM con un micro ORM ultra rápido. Y sin tocar una sola coma de la lógica de negocio o de las validaciones. Cero modificaciones. Ese es el verdadero poder de una arquitectura senior. Has creado piezas de Lego totalmente intercambiables. Es espectacular. Y bueno, con esto vamos cerrando. Hemos repasado el gran salto desde los ficheros planos, la pirámide de acceso a datos con ADO, Dapper y EF Core. Hemos blindado nuestras entidades resolviendo el impedance mismatch y hemos montado un sistema de trenes a prueba de fallos. Ha sido un viaje técnico muy denso, pero esencial. Desde luego. Y fíjate, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión intrigante. Algo que no está en las fuentes, pero que surge de todo esto. A ver. Y donde nuestra lógica de negocio está tan aislada que ni siquiera sabe qué base de datos está usando. ¿Qué pasará en el futuro? Es una gran pregunta. O sea, el código se vuelve casi efímero. Exacto. La base de datos, ese registro histórico intocable, se convierte en la única verdad absoluta de la empresa. Imagínate que damos un paso más. ¿Qué pasará cuando tengamos una inteligencia artificial monitorizando el servidor en tiempo real? Que sea la IA la que decida qué batería ponerle al taladro. Justo. Que la IA detecte un pico masivo de tráfico por el Black Friday e inyecte Dapper en caliente, sin que nadie haga nada. Y luego por la noche, cuando el tráfico baja, vuelva a inyectar EF Core para hacer reportes analíticos complejos. Todo en milisegundos y de forma invisible. Madre mía, eso sí que es escalar a otro nivel. Da vértigo pensarlo, pero hacia ahí vamos, ¿sabes? Algo para pensar y procesar hasta nuestra próxima inversión profunda. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo deploy.